Buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, una producción más de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Nuevamente agradezco a Dios Todopoderoso por el privilegio que nos da de que usted y yo en esta tarde-noche nos concentremos alrededor de la santa palabra del Señor, en un tema que hemos venido desarrollando martes y jueves y que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos venido hablando acerca de las señales antes del fin de los tiempos y los acontecimientos que rodean todas esas señales directamente desde la voz misma de nuestro Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 24 Jesús le da a sus discípulos todos estos vaticinios, todas estas señales para que ellos estén listos, atentos y prestos para cuando el Señor venga por segunda vez. En esta tarde-noche, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. La sesión de hoy es una continuación de un tema que iniciamos el martes anterior, y es que ya estamos analizando a nivel de detalle cada una de esas señales que Jesús le dio a sus discípulos. Y la primera señal está relacionada con los falsos cristos y falsos profetas, señal que Jesús coloca de número 1. Vamos a darle continuidad a esa señal y hemos denominado el tema de esta tarde-noche ciegos guiados por otros ciegos. Nada más imagínese, esta frase es original de nuestro Señor y Salvador. Él decía, usted puede imaginarse a un ciego llevando de la mano a otro ciego. Ponga usted a un ciego a cruzar la carretera. Ponga usted a un ciego a que cruce esa carretera con otro ciego. Nada más imagínense lo que puede acontecer. Bueno, así es como Jesús entonces compara, hace una alegoría o una analogía de lo que son los falsos maestros y los falsos cristos, que ellos van a terminar llevando a la perdición, al igual que ellos, a todos sus seguidores. Por eso Jesús les decía, ni ustedes se van a salvar, ni van a dejar que otros se salven. Vea lo terrible que puede ser este tipo de maestros falsos, maestros ciegos. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. La palabra del Señor nos dice, cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Los hijos e hijas de Dios, a los creyentes, a los cristianos, nada en este mundo tiene que sorprenderles. A usted y a mí, nada nos tiene que tomar por sorpresa. Si empezamos a ver situaciones en el cosmos, si empezamos a ver temas de conflictos bélicos, si empezamos a ver situaciones, señales en la creación, nada de eso a los creyentes tiene que asombrarles, tiene que asustarles y mucho menos tiene que preocuparles. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, porque todo eso lo que nos da es precisamente una ratificación de lo que Jesús nos ha avisado desde hace 2000 años. Conforme a su regreso, se darán muchos eventos de diversa índole, en el campo social, en el campo político, en la misma creación, en la iglesia misma, muchas cosas van a darse y el Señor quiere que usted y yo estemos preparados. Por eso yo anhelo que usted no sea
uno de los que va a ser sorprendido cuando venga el Señor por segunda vez. Porque al que lo tome por sorpresa, no va a tener oportunidad de hacer arreglo alguno y va a terminar arrastrado como fueron aquellos hombres y mujeres antediluvianos. Estamos haciendo un desarrollo de la señal número 1 que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Jesús la retoma en el versículo 11, luego vuelve otra vez al versículo 23 al 25. Jesús toma 7 versículos de los 51 versículos de Mateo capítulo 24 para ser incisivo con ese asunto de los apóstatas, de los falsos cristos, falsos maestros, de los falsos profetas. Esos apóstatas que antes eran de los nuestros, pero que en un desacato voluntario se han rebelado contra Dios, no quieren nada con Dios, están tergiversando totalmente las escrituras para agradar el oído de otros, para obtener beneficios de otros. Esos apóstatas van a venir engañando con grandes señales y con grandes milagros. Leamos rápidamente lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24 respecto a esa señal número 1. Cuidado, dice Jesús, con signos de admiración. Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. En el versículo 23 al 25 del capítulo 24, Jesús retoma el tema y dice, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. El que tiene oídos para oír en esa noche, que oiga, porque los creyentes o aquellos que dicen llamarse creyentes, pero que son negligentes en el conocimiento de los eventos escatológicos, muy probablemente van a ser engañados. Jesús lo está advirtiendo. No dé por sentado que usted, autollamándose la creyente más longeva de su iglesia, usted no va a ser engañada por esos falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho en nuestras iglesias que brilla, pero lo que menos es oro. Jesús nos dice al final del versículo 25, miren que se los he advertido de antemano. Jesús te dice en esta noche, después no me vengas llorando, después no me vengas quejándote, después no me eches a mí la culpa. Te dejaste engañar, te embaucaron y te fuiste redondita. En nuestra sesión anterior, el martes pasado, estuvimos analizando una veintena de rasgos que el apóstol Judas describe para identificar al apóstata. Es muy interesante, le invito a que lea la carta de Judas, porque ahí tenemos muchos tips para poder reconocer a esos mentirosos, a esas charlatanas, a esos bateadores, como le decimos aquí en Costa Rica, a esos estafadores o estafadoras que andan recorriendo cielo y tierra y que muchos los tenemos metidos en nuestra iglesia y que lo que se convierten es en el cumplimiento de la profecía de Jesús en cuanto al surgir de estos falsos cristos que desde ya la época apostólica ya estaban pululando. Ahora vamos a analizar a otro apóstol, porque todo el Nuevo Testamento, a partir del momento en que Jesús lanza esta profecía, todos los 27 capítulos del Nuevo Testamento, a excepción de la cartita de Filemón, todo el Nuevo Testamento menciona a los apóstatas, a los falsos maestros, menciona a los engañadores. Por eso es muy importante que usted y yo le pongamos atención. Por eso es que ya analizamos el punto de vista de Judas. Ahora yo quisiera que analizáramos el punto de vista de Pedro.
Pedro hace en un solo capítulo una docena de características que también le pueden ayudar a usted y me pueden ayudar a mí a reconocer a estos farsantes. Por eso, hermano y hermana, si usted no lee la Biblia, si yo no soy disciplinado en la lectura y la reflexión seria de la palabra del Señor, es muy probable que estos maestros engañadores vengan y me vuelquen totalmente de lo que yo creo. Pero cuando yo leo a Judas, cuando yo leo al apóstol Pedro, cuando yo leo al apóstol Juan respecto a estos falsos cristos, ahora lo vamos a analizar, cuando yo tomo muy en serio las palabras del apóstol Pablo, por favor, hermano y hermana, no hay nada ni nadie en este mundo que a usted le pueda engañar. Pero vuelvo a ser reiterativo, requiere que seas diligente, requiere que estés muy pendiente, estudiando la palabra, inquiriendo en la palabra. Es necesario que estés muy atento a lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, nos dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también dice el apóstol Pedro: entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Vean qué interesante lo que nos dice el apóstol Pedro. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso es tan importante ponerle atención a los sabios consejos y advertencias de los apóstoles. Vea toda la información que nos está dando el apóstol Pedro apenas en un versículo. En primer lugar, dice que hay muchos que en la antigüedad, y él se está yendo 2000 años, 3000, 4000 años atrás, se está yendo el apóstol Pedro para decirnos que de la misma manera que en la época profética, en la época de los reyes, en la época del establecimiento de la nación de Israel, muchos decían que eran enviados por Dios. Lea usted a Jeremías, lea usted al mismo Moisés, lea usted a muchos profetas, en los cuales ellos claramente dicen: lo que es de Dios se cumple, el que es de Dios es de Dios, el que diga que es de Dios y no lo es, le va a ir terriblemente. Los profetas hablan hasta la saciedad en el Antiguo Testamento. Pedro viene ahora y hace un recuento y dice: desde esa época habían hombres que decían que venían de parte de Dios, pero nunca vinieron de parte de Dios porque Dios nunca lo llamó. Una cosa es que usted diga que usted es pastora, que usted es evangelista, que usted es maestro de escuela dominical, y otra muy diferente, que Dios lo haya llamado a usted al servicio. Hay una gran diferencia entre decirlo y que yo sea llamado. Pero el apóstol Pedro ahora extrapola a nuestro contexto histórico 2000 años después, de que también en este momento, y hay algo muy interesante que Pedro dice: entre ustedes, vaya por favor al texto, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Entre ustedes, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Que los tenemos en la iglesia, que a los falsos cristos los tenemos en los ministerios, los tenemos en los grupos en los que nosotros nos relacionamos y convivimos. Los apóstatas cantan con nosotros. Los falsos cristos van a todos los cultos, como vamos nosotros. Los falsos profetas levantan las manos y oran, y lo hacen con nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Y es aquí donde entra el celo ministerial
y el celo pastoral para cuidar la iglesia de Dios y no permitir que esos charlatanes se nos introduzcan, porque vea lo que dice Pedro. Ellos nos van a dar enseñanzas falsas y peligrosas sin que muchas veces usted y yo nos demos cuenta. Vean la estrategia tan maquiavélica y tan malévola que utiliza Satanás para traer mentiras. Hoy en día en las redes sociales usted ve todos los días del mundo predicaciones, usted ve videitos musicales, usted ve frasecitas muy bonitas de versículos bíblicos y de un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos idea detrás de mucho de eso, si eso viene de Dios o no viene de Dios. Con nuestros 5 sentidos racionales jamás vamos a poder saber si esa predicación, que me encanta oírla, es que mira que yo todos los días a las 3 de la tarde recibo la predicación del fulano de tal, que de tal país él envía al mundo entero. Predica tan lindo, enseña tan lindo, y muchas veces lo doy por sentado y no me he sentado a pedirle al Espíritu Santo que me guíe si esa palabrita que me está llegando a mí todos los días a las 3 de la tarde es de Dios o no es de Dios. Simplemente me la tragué. Y es aquí donde Pedro se cumple lo que Pedro dice. Sin que te des cuenta, puede ser que en ese momento estás recibiendo una gama de mentiras que vienen de las tinieblas y que lo único que están logrando es confundirte. Satanás es experto en crear confusión. Satanás es experto en traer duda. Lo primero que Satanás trajo a este mundo para que este mundo pecara fue una duda. Que no puedes comer del fruto de ese árbol. Pero ¿quién dice? Pero no es que rico se ve. Pero hasta que a mí se me hace la boca agua. Y Satanás empieza a sembrar duda, empieza a sembrar confusión y cuando te das cuenta estás enredada. Hoy escuchas al pastor tal, mañana escuchas a la ministra tal, a tal hora recibes un comentario bíblico de un ministerio allá en no sé qué país. Te pones a poner atención a muchos y tienes que tener cuidado. Vean que lo está advirtiendo Jesús de antemano y hace 2000 años Pedro, que había recibido estas señales. Pedro retoma este tema de los falsos maestros. Muchos hoy en día, y hablo de los creyentes, no ven venir las falsas enseñanzas. ¿Y por qué no las ven venir? ¿Por qué muchas veces somos engañados? Porque no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Así de simple. Si yo estoy claro en lo que yo creo, ¿por qué les he dicho a ustedes que no estudien de sectas? ¿Por qué yo he sido incisivo y en esos años de experiencia ministerial yo no he encontrado la lógica de analizar o de estudiar o de memorizar las creencias de todas las sectas y religiones de este mundo? Que por qué aquel no toma café, que por qué aquel no se hace transfusiones de sangre, que por qué aquel piensa en cuanto a los muertos de tal manera. A mí qué me importa lo que el mundo allá crea o deje de creer. Yo tengo que fundamentarme en la palabra de Dios para que cuando venga todas esas tonteras, cuando alguien me diga, es que usted no puede tomar café, y yo le digo, perdóneme, pero discúlpeme. Si usted quiere, vamos por favor a Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo me habla de que el Señor me ha llamado a libertad, de que yo no puedo llamar inmundo lo que Dios ha creado. Yo puedo ir a Hechos capítulo 10 y hablarle de Cornelio. En aquel momento cuando Pedro no quiere comer aquello que Pedro creía que era dañino para sí mismo. Pero si yo no estoy fundamentado en la fe, ¿cómo voy a rebatir yo todas esas tonteras y exabruptos de un montón de charlatanes que lo único que están haciendo es inventando reglas y normas humanas para su propio beneficio? Eso es muy simple. El que va a ser engañado porque quiere, punto. No
busque excusas de que es que era tan linda la hermanita que me predicó, que es que era tan guapo aquel pastor que me fui en todas. No, no, no. Invéntese otra excusa. El que va a ser engañado es porque no está fundamentado en la palabra. No tiene cómo rebatir los dardos del enemigo. ¿Cómo peleó Jesús en el desierto contra Satanás en el momento en que fue tentado? Jesús peleó con la palabra, con la espada de dos filos. Jesús le decía, no, 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 perdóneme, Satanás. La palabra del Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, tome, y le saca la palabra. Y Satanás lo sigue molestando. No, 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 Satanás, perdóneme, discúlpeme. Pero a mí la palabra del Señor me dice que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Es así como yo puedo rebatir todas esas mentiras y todas esas farsas. El apóstol Pedro lo está diciendo. Cuidado, porque nos van a meter muchas mentiras sin que siquiera nos demos cuenta. Pero si yo las absorbo, esas mentiras, yo seré el único responsable, porque no estoy creyendo, no me estoy fundamentando, no estoy estudiando, y así cualquier viento de doctrina me va a ser totalmente revolcado. El mismo apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 14, dejemos de ser inmaduros como los niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de esa gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Amados hermanos, lo está diciendo también el apóstol Pablo. Deje ya por favor su inmadurez. ¿Cómo es posible que usted tenga años de estar yendo a la iglesia y usted se pone a perder el tiempo peleando con su pastora? Usted se pone a perder el tiempo hablando de los hermanos de la iglesia. Usted se pone a perder el tiempo llevando chismes para un lado y chismes para el otro. Situaciones que pasan en la iglesia, usted las anda ventilando. Deje de perder el tiempo. Hoy en día existen N cantidad de personas inmaduras en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Por todo se resienten, por todo se enojan, por todo se molestan. Cuando yo soy ocupado en las cosas del Señor, porque algo muy importante es que ese tipo de personas que andan en ese tipo de cosas inmaduras, dice el apóstol Pablo, son las que menos están sirviendo en la iglesia y son las que más desocupadas están. Pero cuando usted está ocupado en las cosas del Señor, usted no tiene tiempo para andar en majaderías y necedades. Usted está muy claro y muy clarita de lo que usted cree. Pero una persona inmadura hoy escucha a un pastor, mañana se va de esa iglesia y se va para aquella otra. Ya sucede alguna situación y dentro de un mes se va de esa iglesia y se va para otra. Y van ahí como bolas de ping-pong de un lado para el otro. Y hoy escucha a un predicador en una red social y mañana escucha a otra pastora. Y son ese tipo de personas que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. ¡Claro! Esa es la carne de cañón que Satanás necesita. Esa es la persona a la cual Satanás se le introduce y la embauca. Satanás sabe con quién lo hace y con quién no lo hace. Satanás no es tonto. Satanás sabe dónde ir a encontrar un terreno fértil para sembrar duda, para sembrar disensión, para sembrar mentira. Él es muy inteligente. Sea usted, hermano y hermana, en esta noche, más inteligente que el enemigo. No le permita a Satanás que la revuelque. Usted fundaméntese en la palabra. Este tipo de personas, dice Pablo, son fácilmente engañados por falsas enseñanzas de gente astuta. Vean que el falso maestro, otra de las características es que es muy astuto, es muy inteligente. Así como hay personas que se levantan en la mañana para hacer cosas buenas, para producir y generar cosas buenas para los suyos y para los extraños, también hay gente que en la mañana se levanta para hacer maldades. Hay gente astuta para hacer lo bueno y hay gente astuta para hacer lo malo. Y dice que estos astutos vendrán con artimañas precisamente y toda clase de trampas para que usted se vaya redondito.
Hermano, hermana, en guerra avisada no muere soldado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo le digo a la persona lo que a la luz de la palabra la persona tiene que escuchar, muchas veces a esa persona no le gusta. Cuando el Señor quiere tratar conmigo y quiere convencerme de pecado y me trae una palabra, Él espera que yo reciba la palabra y démosle gracias a Dios por esa palabra y démosle gracias a Dios por la misericordia, porque es increíble. Tras que el Señor quiere que yo cambie, yo termino diciéndole, ay, pero qué Señor más majadero, ay, pero qué pastor más necio. Ah, no, pero a mí déjenme hacer lo que me dé la gana con mi vida. Y no estamos entendiendo que es la misericordia de Dios la que una vez más le está visitando, le está hablando para que cambie esa manera de actuar, esa manera de pensar y esa manera de hablar. El problema es que entonces ya me cae mal. No, ya yo no me vuelvo a conectar a las transmisiones de ministros de la palabra porque ese tipo me revuelca. Yo no sé quién le contó a él lo que yo hacía. Y él se pone a predicar y ya se mete con mi vida y entonces ya yo no me vuelvo a conectar. Porque ahí son un montón de metiches. No me dejan hacer lo que a mí me da la gana. Y yo le vuelvo a decir, perdóneme y discúlpeme. Pero aquí en Ministros de la Palabra, yo no le voy a decir a usted lo que usted quiere escuchar. Si usted quiere irse con el montón que en ese momento abarrotan iglesias, miles, parqueos para N cantidad de carros, donde están amontonados y amolotados, decía mi abuela, un montón que les encanta que le prediquen lo que a ellos les gusta, pues lo invito a que vaya a esos grupos. Aquí en Ministros de la Palabra le decimos a usted lo que Dios quiere que nosotros digamos. Punto. ¿Te parece? ¿No te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No quieres volver a conectarte? Es un tema tuyo. Pero aquí puedes tener la seguridad de que siempre te vamos a dar sana doctrina. El problema es que a muchos no les gusta la sana doctrina. Hay un caso muy interesante, ojalá usted tenga oportunidad, tal vez más tarde, vaya al Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes, capítulo 22. Resulta, y rápidamente le voy a contar todo el suceso del primer libro de Reyes, capítulo 22. En ese contexto hay un rey que se llama Acab, un rey que es del territorio del norte. Acab resulta que quiere ir a la guerra contra los sirios. En el contexto histórico, Israel está librando 8 grandes batallas contra Siria. Estamos en ese momento en la guerra número 4. Guerras que duraron más o menos las 8 guerras entre unos 150 años. Acab considera que hay un territorio que a Siria en las guerras anteriores se los ha robado y Acab quiere recuperarlo. Resulta que Acab, como el reino está dividido, se dividió desde la época de Roboam, hijo de Salomón. Resulta que Acab va y busca al rey del sur, al rey de Judá, a Josafat, y le pide que unan los dos reinos para ir a pelear contra los sirios para recuperar ese terreno. El rey del sur se encuentra bien ayudarle y que Israel recupere esas tierras, porque son tierras dadas por Dios, que les había sido quitadas por una nación enemiga. Y no era culpa de Dios, Israel tiene la culpa de todo lo que le estaba pasando, por eso no es el punto. Josafat le dice a Acab, perfecto, vamos a la guerra, yo te ayudo. Primer libro de Reyes 22, léalo. Yo te ayudo, pero antes de que vayamos, vamos a consultarle a Dios si a Dios le parece que vayamos a la guerra o que no vayamos. Vea qué interesante la actitud de Acab, rey del norte, donde está decidido a ir, y donde tengo al rey del sur, a Josafat, diciéndole, vamos si, solo si Dios nos dice que vayamos. Resulta que Acab tenía más de 400
profetas suyos que eran falsos. Y resulta que Acab lo llama y Acab le dice, le cuenta toda la historia, que hay un terreno que quieren recoger, ¿qué le parece a los profetas? Los profetas falsos le dicen al rey Acab lo que el rey quiere escuchar. Claro, porque si hay algo que hacen los falsos profetas, es un trueque con usted y conmigo. Es muy simple. El profeta, el falso maestro, el falso Cristo, le dice a usted lo que usted quiere escuchar a cambio de algo. Él hace un trueque con usted. Por eso hay muchas mega iglesias llenas de falsos profetas, porque la gente se amontona, el falso profeta le dice lo que ellos quieren escuchar y ellos a cambio le dan dinerito y con eso el hombre vive pura vida, como decimos en Costa Rica, y todos vivieron muy felices. Los falsos profetas lo que hacen es un trueque con usted. Le dicen a usted lo que usted quiere oír, pero a cambio de algo. Claro, esos 400 profetas de primer libro de Reyes capítulo 22 vivían a las mil maravillas, comían la comida del rey, vivían en el palacio, tenían sus familias, tenían su dinero. ¿Cómo le voy a decir yo al rey algo que a él lo moleste? Si yo le digo a Acab, no vaya a la guerra, Acab es capaz que me corte la cabeza, es capaz que me corte el sueldo. Si yo le digo a ese hermano de la iglesia que se está conduciendo mal, lo pienso dos veces porque es capaz que me quedo sin su diezmo. Es capaz que se lleva a los 14 miembros de la familia y todos ellos me generan una buena ganancia. No, no, no. Yo voy a dejar al hermanito que haga lo que le dé la gana con su vida. Le voy a sobar la batita y le voy a decir, hermanito, pórtese bien, tranquilo, peque y empate, dele. Entonces el hermanito está feliz conmigo porque lo dejo que haga lo que le dé la gana y él me retribuye la mentira. Y vivieron muy felices. Estos falsos profetas vienen donde Acab y le dicen, vaya, vaya a la guerra. Amado rey, venerado soberano, usted va a ganar. Claro, usted tiene la batalla ganada. Y el rey Acab se pone muy contento. Pero Josafat, hay algo que a él no le hace clic, como decimos aquí en Costa Rica. Hay algo que a Acab no le suena. Qué raro. Todos los 400 profetas se vinieron y le dijeron al rey, vaya. Y Josafat dice, aquí hay algo que en mi corazón yo siento que no es de Dios. Josafat le dice al rey Acab, no hay aquí en tu reino un verdadero profeta de Dios. Ojo lo que Acab le dice. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Léalo después todo el capítulo porque es interesantísimo. Y utilícelo para predicar. Y enséñelo en la iglesia. De que no le tenemos que decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Usted le dice a la gente lo que Dios le dice a usted que tiene que decir. Josafat le dice, ¿no habrá un profeta de Dios aquí entre nosotros? Pero alguien que nos diga la verdad. No necesito un lisonjero. No necesito a alguien que me sobe la bata. No necesito a alguien que me dé palmaditas en la espalda. Yo necesito a alguien que me predique de Dios. Yo necesito a alguien que me hable la verdad. Eso es lo que usted necesita hoy, hermano y hermana. Deje de estar escuchando y viendo tonteras en las redes sociales y busque a aquellos que le prediquen de Dios, que lo acerquen a Dios, que lo llamen a la santidad, que lo pongan a reflexionar en cuanto a su modelo conductual. Eso es lo que usted necesita. Si quiere que Satanás no lo engañe. Acab le dice a Josafat, ¿no te convencieron esos 400? Bueno, vea, yo le voy a decir algo. Hay un profeta que anda por ahí, aún más, lo tengo en la cárcel, le dice Acab a Josafat. Lo tengo en la cárcel porque ese profeta nunca me dice nada bueno. Yo lo llamo y siempre me tira maldiciones. Y siempre dice que estoy en pecado. Y siempre desnuda mi condición. Entonces tengo tanta cólera que lo metí a la cárcel. Ahí está en la cárcel. Ese profeta se llamaba Micaías. Pero ese profeta le decía la verdad al rey Acab y al rey no le gustaba. Como hay muchos a los que les decimos las verdades,
y no les gusta. Ese es el problema que tenemos. Entonces nos ponen a usted y a mí en una disyuntiva. ¿Le sigo hablando como tengo que hablarle? ¿O por temor a que ya no me diezme, por temor a que ya no me ayude en el ministerio, entonces que haga lo que le dé la gana? Josafat le dice a Acab, tráigalo y le vamos a preguntar. Micaías recibe la misma pregunta que aquellos 400 y palabras más, palabras menos le dice a Acab, si vas a la batalla, Acab, vas a morir. Punto. Así lo dice Dios. Cuando Micaías dice esto, Acab vuelve a ver a Josafat y le dice, ¿te fijas? Nunca me dice nada bueno. Yo quiero ir a la guerra. Yo quiero recoger ese terreno que nos han robado, que le pertenece a Israel. La intención es buena. Hermano y hermana, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero es la voluntad de Dios que lo haga o no lo haga. Yo puedo tener la mejor intención para hacer algo, pero será voluntad de Dios. Micaías le dice, si usted va, ahí mismo usted va a morir. Y sigue leyendo el texto. Yo termino aquí. Muy simple. Acab no escuchó al profeta, fue a la guerra y ahí mismo murió, tal y como el profeta se lo dijo. ¿Por qué no le haces caso a tu pastora cuando tu pastora te aconseja y te dice qué es lo que a Dios le agrada y le desagrada de tu vida? ¿Por qué no le pones atención a esa persona que te trae un consejo a la luz de la palabra y que como responsable ante Dios de tu vida, lo que quiere es librarte de las garras del infierno y acercarte a Dios? ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no atenderlos? ¿Por qué quieres seguir peleando con tus pastores o con tus líderes si lo único que ellos están tratando es responsablemente, porque responden por tu vida ante Dios, de que dejes, de que depongas esa actitud que has tenido hasta el día de hoy? Esos son los verdaderos maestros, esos son los verdaderos pastores, esos son los verdaderos profetas. Ese es el tipo de gente que necesitamos hoy en día que esté a la par nuestra. Usted no necesita a su mejor amiga que lo único que hace es perderla todos los fines de semana. Usted no necesita a un amigo que es drogadicto para que le siga metiendo droga. ¿Y entonces para qué? Usted necesita a alguien que le ayude a salir de la condición en la que se encuentra y que lo acerque a Dios. Eso es lo que usted ocupa. Claro, por eso es que los falsos maestros actúan totalmente al contrario de lo que estamos hablando. Y usted puede seguir leyendo el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 2, Pedro nos dice que el mal testimonio de un apóstata provoca que la gente hable mal del evangelio. Vean qué duro. En el versículo 3 del capítulo 2, Pedro dice que un rasgo característico del apóstata es que anda detrás de su plata. Anda detrás de lo que usted tiene para que usted lo comparta con él. Facilísimo. Cuando empiezan a hablarte de dinero, hay iglesias que hasta que cansan, hasta que se hastía uno. Todo el culto es hablando de dinero. Todo el culto es hablando de plata. Todo el culto es hablando de los diezmos, del que diezma, del que no diezma, maldiciendo al que no diezma, tirándole flores al que sí diezma. Hay cultos que los anuncios de la liturgia son más extensos que el desarrollo de la palabra. Le damos 5 minutos a la Biblia y 20 minutos a los anuncios, 30 minutos a las actividades de la iglesia. ¿Quién inventó en las liturgias? ¿Dónde encuentro yo en la Biblia que en un culto, en medio del culto hay anuncios? Y muchos de ellos para hablar solo de dinero. Nos hemos convertido peligrosamente en apóstatas. Estamos metiendo cosas en nuestras liturgias, en nuestras reuniones, que yo no sé quién las inventó. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga.
El apóstol Pedro me dice en el versículo 10 y 11 de la segunda carta en el capítulo 2, que lo único que los apóstatas hacen es seguir sus propias normas corrompidas, que son un montón de insujetos que les encanta hacer lo que les da la gana y cuando se les llama a ordenarse ya no les gusta. Entonces lo que terminan es yéndose. Ah, no. Ese pastor o esa pastora me molesta tanto que la verdad es que mejor me largo. Porque un apóstata desacata la autoridad. Un apóstata desprecia la autoridad que Dios ha puesto. No le gusta. Es el tipo de persona que le encanta andar haciendo lo que le da la gana. No se puede meter con ella. Usted no les puede decir nada. Y dice también Pedro en el versículo 10 y 11 que son tan atrevidos que hasta cuando hablan, la ignorancia de ellos es tal que hasta se meten con los poderes de las tinieblas, hasta blasfemar contra las huestes celestiales, algo que ni siquiera los mismos ángeles lo hacen. Pero son tan depravados y tan ignorantes que se dejan decir las barrabasadas más grandes y lo peor es que muchos se las creen. Segunda de Pedro capítulo 2, léalo. Si usted cree que yo no estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor, le doy todo el espacio para que me desmienta. En el versículo 12 el apóstol Pedro dice que un apóstata, y él lo está diciendo, se comporta como un animal irracional. Vean hasta los epítetos y los adjetivos que los discípulos y ya apóstoles utilizan contra los falsos maestros. Un animal, ¿cómo se comporta? Un animal hace lo que le da la gana. Si el animal tiene deseo de defecar en media calle, ahí defeca. Si tiene deseo de echarse una orinada en un poste, ahí orina. El animal no le pide permiso a nadie para hacer lo que quiere hacer. Y dice el apóstol Pedro que muchas veces los falsos cristos, los falsos maestros se comportan hasta inferiormente a un animal, haciendo lo que le da la gana e invitando a otros a que vivan sus mismos estilos de vida. En el tema de la apostasía, en el versículo 14, el apóstol Pedro dice que ellos defienden su intimidad, su vida personal, y que solamente les concierne a ellos. Lo que ellos hagan con ellos mismos es lo único, a nadie le importa. Claro, entonces yo, como yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, entonces yo dejo que los hermanos de la iglesia hagan con sus vidas lo que les dé la gana y todos vivieron felices. Yo no me meto con el pastor no se mete conmigo. El pastor hace lo que le da la gana y yo hago lo que a mí me da la gana. Si el pastor me regaña, yo regaño al pastor. El apóstol Pedro nos dice ahí mismo en el versículo 17 que son tan encantadores que impresionan a la gente de tal manera que les dicen cosas lindísimas, cosas muy bonitas que a ellos les encanta oír, pero que son tonteras y estupideces que no sirven absolutamente de nada, que no les ayudan en su crecimiento espiritual, que no les convence de pecado, que no aporta ningún valor agregado a sus ministerios. Simplemente son puras lisonjas. Simplemente son tan inteligentes que ellos saben lo que a usted le gusta y eso es lo que ellos le van a decir a usted. Y peor aún, dice Pedro en el versículo 18 del capítulo 2 de la segunda carta, obligan a otros a participar en los mismos vicios de ellos y en sus malos deseos. Claro, es aquí entonces lo que Jesús termina diciendo en Mateo capítulo 15, versículo 14. Son ciegos, guías de ciegos. Por eso titulamos la sesión de esta tarde-noche, Ciegos, guías de ciegos. En eso es en lo que ellos terminan. Y Pedro, en el último versículo de ese capítulo, es muy interesante porque nos dice, usted lo tiene ahí en pantalla, les prometen a sus seguidores, a sus adeptos, como decía alguien por allá, a ese montón de borregos que lo siguen, a esos ignorantes
porque voluntariamente se han convertido en ignorantes, dice Pedro, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar, dice Pedro, es esclavo del pecado. Claro, dejan que la gente haga lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque ellos también hacen lo que les da la gana y vivieron muy felices. Por eso es tan importante que le pongamos atención a todas estas instrucciones apostólicas que refrendan, que reafirman lo que Jesús nos ha dicho en la primera señal. Vamos ahora, en los minutos que nos quedan, continuaremos el martes, porque vamos a entrar también a hablar acerca del paralelo de Mateo 24 con Apocalipsis 6 y los paralelos de los sellos. Yo les lancé hoy una pregunta en cuanto al jinete del capítulo 6, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. ¿Quién es? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Creo que ya no me dio tiempo hoy, pero el martes lo vamos a retomar. Hay otro apóstol muy clarito que desnuda las verdaderas intenciones de los apóstatas. Y Juan, porque es el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, el escritor de las 3 cartas, el escritor de Apocalipsis, el que se autollamaba el discípulo amado. Ahora es Juan el que dice que para él, según su punto de vista, la señal más clara de un apóstata, de un falso Cristo, de un falso maestro, de un falso profeta, es aquella persona que, habiendo sido de los nuestros, estuvo con nosotros, trabajó con nosotros, sirvió con nosotros, asistió a la misma iglesia y ministerio que nosotros. En un momento dado se va, se apartó. Ya no quiere nada con el ministerio, no quiere nada con Dios. Entonces dice Juan, esa persona que era de nosotros y ya no está, lo que demuestra es que mientras estuvo con nosotros, era un hipócrita. Eso era. Claro, mientras estuvo con nosotros, vivía hipócritamente, que parecía que era de nosotros, pero un día se cansó, afloró lo que verdaderamente era y se fue. No soportó convivir con la verdad, no soportó recibir sana doctrina y por eso entonces se termina yendo. Eso es para Juan la señal más clara. Y si no me cree, pues vamos a la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Vean lo que dice Juan. Ha llegado la hora final. Juan está hablando, hermano y hermana. Estamos en el año más o menos 90, por ahí, antes de escribir el Apocalipsis, unos 40 años, 45 años después de que Jesús ha partido. Y vea que Juan ya desde ese momento, estoy 2000 años atrás, y Juan me dice ahí, ha llegado la hora final. Han surgido muchos anticristos. Jesús lo acababa de decir hacía 50, 45 años. Y Juan dice, pues lo que Jesús dijo que iba a pasar en el futuro, ya está pasando. Por esto sabemos que ya estamos en la última hora. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad nunca fueron de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. El hecho que nos dejaran comprueban que no eran de los nuestros. Son un montón de hipócritas. Cuando estaban en la iglesia, aparentaban. Dejaron botados sus ministerios, dejaron botadas a la iglesia, se fueron, hicieron casa aparte, andan predicando sus propias doctrinas humanas y lo que queda demostrado es que nunca fueron de nosotros. Por eso a mí, hermano y hermana, con todo respeto, yo personalmente ya pasé por donde asustan. A mí no me asusta una persona que viene y todo es amor, 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 Dios para arriba, Dios para abajo, y de la noche a la mañana se desaparece, se va.
Nos ha pasado en las iglesias, nos ha pasado en los ministerios, y luego nos damos cuenta de lo torcido que andan y llegamos a la conclusión que nunca fueron de nosotros. Porque Juan dice, si fueran de nosotros, permanecen con nosotros. Por eso usted y yo tenemos que entender que hasta que Cristo regrese, seguirá creciendo la cizaña con el trigo. Los apóstatas que tenemos en las iglesias son esa cizaña que se parece a usted y a mí, pero que no son creyentes. Y conforme se vaya acercando la segunda venida del Señor, la apostasía va a empeorar. Esto va a seguir creciendo. Van a aflorar los maestros falsos y las maestras falsas como nunca antes en la historia. Hermano y hermana, no se asuste. Jesús ya lo dijo. Usted no tiene que asustarse. Usted no tiene que asombrarse. Usted lo que tiene que hacer es abra bien los ojitos. Ponga mucha atención. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Pablo se los avisó también a ellos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Pero no se dejen confundir tan fácilmente. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Pablo también se lo dijo a la iglesia tesalónica. Por favor, no se dejen engañar. El hijo y la hija de Dios que tiene su fe cimentada en Cristo Jesús y en su palabra, nunca va a ser engañado. Eso es tan claro como el café que nos tomamos en la mañana. Entonces, ¿quiénes son los que Satanás puede engañar? ¿Quiénes son aquellos que se van a ir resbalados con esas palabras bonitas, con esa elocuencia, con ese bonito cuerpo, con ese excelente verbo, con todas esas lisonjas? ¿Quiénes son los que se van a dejar engañar? ¿Quiénes van a ser engañados? Porque lo dijo Jesús, van a engañarlos. Lo está diciendo Pedro también. ¿Quiénes van a ser? El próximo martes, si Dios lo permite, 5 de la tarde, yo le voy a decir a usted quiénes son los que fácilmente hoy en día son engañados por Satanás. Le invito desde ya para que nos acompañe el próximo martes a las 5 de la tarde en Escatología. Estamos con la primera señal que Jesús dio en Mateo capítulo 24 en cuanto a su segunda venida. Y está relacionada con la apostasía. ¿A quiénes engaña Satanás? Próximo martes, si el Señor lo permite. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Agradecido por su tiempo, agradecido por su preferencia. Esperamos haberle bendecido a través de la palabra. Tal vez no le dije lo que usted quería escuchar, pero si hay algo de lo que se habló en esta tarde y ha llegado a su corazón, hable con el Espíritu. Dígale al Espíritu si esto que hoy se dijo tiene que ver con usted. Que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Hoy 7 de la noche, MP Radio, hora de Costa Rica. La doctora Gisela Araya va a estar con nosotros en un tema que ella ha titulado Mensajes Subliminales. Ella va a estar hablando. ¿Qué es eso de los mensajes subliminales? Hay cosas que parecen, pero que detrás de ellas está la verdadera intención. De la subliminalidad nos va a estar hablando hoy en la tarde. Es un tema muy importante que usted no se puede perder. 7 de la noche, hora de Costa Rica, MP Radio. Amado hermano y hermana, que el Señor les bendiga.